Éxodo capítulo 7, versículos 14 hasta el final, leo para ustedes. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entramos en el estudio de la palabra del Señor en la narración acerca de las 10 plagas. Estas 10 plagas son las siguientes: la plaga de la sangre, como acabamos de leer, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, moscas, enfermedad en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. La mayoría de los estudiosos dividen estas plagas en 3 grupos de 3, dejando al final la muerte de los primogénitos. En estos 3 grupos o ciclos, la primera de cada una de esas plagas, Moisés va a presentarse a Faraón en la mañana. Y en la última de cada uno de esos ciclos de plaga, no hay una advertencia a Faraón, solo se le dice a Moisés lo que iba a hacer. En el primer ciclo de plagas, la plaga de sangre, ranas y piojos, cada plaga enmarca una declaración de la supremacía de Dios. Y esto lo podemos leer en las páginas que están frente a nosotros, en el capítulo 7, versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. En el capítulo 8, en el versículo 10, dice Moisés: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y en el capítulo 8, versículo 19, son los hechiceros de Faraón los que le dicen a Faraón: dedo de Dios es este. Entonces vemos que todas esas frases nos hablan de el poder o la supremacía de Dios en el desarrollo de cada uno de estos acontecimientos. Algo que debemos recordar o saber es que en el mundo antiguo
las personas adoraban a muchos dioses, dioses con D minúscula, dioses falsos o ídolos. Ellos creían que cada uno de ellos gobernaba algún área particular de la vida. Esto se ve con mucha frecuencia en las culturas antiguas o en las mitologías. Si usted estudia sobre la historia de Egipto y sus creencias religiosas, va a ver que tenían una gran cantidad de dioses. Por esta razón, Dios envió a Moisés y a Aarón con estos milagros portentosos, con el propósito de humillar a esos hechiceros que invocaban al poder de esos dioses falsos. Obviamente, trabajaba directamente en el corazón de Faraón, que se consideraba a sí mismo y se consideraba por los egipcios como un dios. Y muchos de los dioses que ellos veneraban habían sido en su momento también faraones. Además, por medio de las plagas, atacaba el dominio específico de ese ídolo, ya que es de pensarse que esos dioses que eran venerados en esa tierra defendían su propia tierra. Pero entonces Dios mostraba su poder en contra de esos dioses específicos que se rebelaban contra la voluntad de Dios. Por medio de las plagas, Dios entonces demuestra que Él es soberano, que es el verdadero Dios en todas las áreas, que hay un solo Dios y que nadie puede resistir a su voluntad. Me viene a la mente, mientras decimos estas cosas, lo que pasó con Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia, que luego de ser humillado por el Señor y andar como un animal, caminando entre las hierbas y recibiendo el sereno de la noche, después de haber sido un gobernador tan grande y poderoso y tan soberbio, pero finalmente en esa humillación él reconoce, cuando su razón le es devuelta, reconoce que no hay otro Dios como el Dios verdadero. Y él dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede detener la mano de Dios, y nadie puede decirle a Dios: ¿qué haces? Porque Dios hace su voluntad. En el caso de Nabucodonosor vemos que hubo, después de esa humillación, una restauración y un reconocimiento de Dios, pero en el caso de Faraón no hubo restauración. Vemos que hay una humillación en cada una de esas plagas, pero la reacción de Faraón es endurecerse. Y aquí ya podríamos tener una meditación y una aplicación para nuestra propia vida. Cuando Dios obra humillación en su vida, ¿usted cómo reacciona? ¿Reconociendo el poder de Dios y la soberanía de Dios o con endurecimiento? Porque triste vemos que aquellos que se endurecen no pueden prosperar. Entonces quiere el Señor que si Él está obrando con usted y tratando con usted el endurecimiento de su corazón, usted no se endurezca más. Como decía alguien, cuando la palabra es predicada, es como lo que causa la luz del sol o el calor del sol sobre el barro y sobre la mantequilla. Cuando pegan los rayos del sol sobre la mantequilla, se derrite, pero cuando pega sobre el barro, se endurece. Entonces, tengamos una examinación correcta de nuestra propia actitud ante lo que Dios quiere mostrarnos para que no caigamos en el endurecimiento. Vamos entonces a ver los versículos en este pasaje. El versículo 14 se habla de ese endurecimiento. Dice Jehová a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ya está bien claro por el conocimiento de Dios y por la misma actitud de Faraón
que él no quiere dejar ir al pueblo. Entonces viene la orden de Dios a Moisés. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Dios envía a los mensajeros que salían allí al lugar donde Faraón estaba. Era una costumbre de Faraón ir al río, pero no solamente que uno pudiera pensar para obtener los beneficios del río, como el agua para bañarse, refrescarse, sino que era un lugar también idolátrico. Tenía que ver con sus cultos y rituales a los dioses falsos. Entonces, en este momento, en el momento preciso donde ellos estaban ejercitando esa religión pagana, recordemos que ya había pasado Faraón una humillación cuando la vara de Moisés se transformó en una culebra y devoró las varas de los hechiceros. Ahora está allí ese hombre que sin duda no era visto con buenos ojos por Faraón. ¿Y qué debía decirle? Debía decirle una vez más la voluntad de Dios. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, porque era él el que tenía la autoridad, era él el que tenía sometido al pueblo y era él el que podía dejarlo ir. Y la orden de Dios es, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Es decir, el corazón de Faraón estaba cerrado y sus oídos también. Habíamos meditado eso en el sermón pasado, que no había querido oír lo que Jehová había dicho. Versículo 13. No los escuchó. No escuchó a los mensajeros y no escuchó a Dios, que enviaba esos mensajeros. Aquí ya podríamos también reflexionar en algo. ¿Estás cerrando tu oído al reproche de Dios a través de sus mensajeros? Espero que no sea tu caso. Versículo 17. En estos conocerás que yo soy Jehová. Cuando Moisés transmite este mensaje, transmite las palabras que en un sentido revelan la voluntad de Dios, pero también transmite la palabra de Dios. Porque cuando los profetas utilizaban esta frase, así ha dicho Jehová o así ha dicho Dios, es Dios mismo en la boca del profeta mandando ese mensaje directo a Faraón. En esto conocerás que yo soy Jehová. Jehová, el yo soy, el Dios autoexistente, el todopoderoso, el Dios que se ha manifestado y revelado como un Dios soberano y supremo, no de una sola área en la experiencia de la vida, sino de todo. El que ha llamado a un pueblo cumpliendo las promesas que había hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aunque estuvieron en cautiverio, no fueron olvidados por Dios. Que estuvieron como esclavos en Egipto, no fueron olvidados por Dios. En su momento les envía un siervo para sacarlos de Egipto. Pero se levanta el poder de Faraón, el poder del mar, que se quiere rebelar ante la voluntad de Dios. Pero contra Dios nadie puede, porque Él es soberano. Ahora Dios está tratando entonces con Faraón y le dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. Evidentemente Moisés está citando las palabras de Dios, pero luego habla de la voluntad de Dios sobre él. Golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua de este río y se convertirá en sangre. Este es el plan de Dios, hacer esta obra milagrosa, pero era un milagro no para el bien, como vemos los milagros en el Nuevo Testamento, que son para traer una bendición, un beneficio en la vida de los que reciben el milagro, sino que era un castigo, un juicio directo sobre Egipto y específicamente en Faraón. Faraón estaba cerrado en su obstinación. Algunas versiones de la Biblia traducen cuando dice que se endureció, que es terco, terco. Se opone a lo que Dios ha decidido, que debía dejar salir al pueblo. Porque el dejar salir al pueblo implicaba quedarse sin esclavos que hacían sus tareas serviles y por otro lado implicaba reconocer que Dios tenía autoridad. Faraón se veía a sí mismo y era venerado como un dios en Egipto. Y con su confianza en muchos otros dioses falsos,
decide rebelarse contra Dios, pero Dios dice, en estos conocerás que yo soy Dios. Ahora, cuando este texto dice conocerás que yo soy Jehová, no necesariamente habla de una conversión de Faraón, sino más bien de la derrota que iba a experimentar en la batalla contra Dios por no doblegarse a su voluntad. Nadie puede contra Dios. Ahora, hay misericordia de Dios para todo aquel pecador que se humilla. Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y debemos refugiarnos y ampararnos en la misericordia de Dios, pero también debemos considerar que Dios es justo y tiene que ejercer sus juicios conforme a su plan determinado sobre la tierra y no puede ser acusado de ninguna maldad en ello. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Algunos pueden ver con ojos un tanto malos la forma tan terrible en la que Dios trae sus plagas sobre Egipto. Pero debemos recordar todo el mal que ellos habían hecho. Debemos recordar cómo habían afectado a los judíos con la esclavitud y con las duras cargas. Y ahora Dios está trayendo sus juicios sobre Faraón y sobre Egipto por su pecado. Particularmente, este castigo que viene sobre Egipto nos hace pensar en el río. ¿Y recuerdan ustedes cuál fue la otra mención que hubo del río en lo que leímos hasta ahora de Éxodo? ¿Qué hacían los egipcios cuando nacía un bebé de los hebreos? Los tiraban al río, los mataban, los ahogaban. Sabemos por la historia que Dios tuvo misericordia de Moisés y preservó su vida en aquella arca en la cual llegó, de acuerdo al plan de Dios, a los brazos de la hija de Faraón. Pero muchos niños de los hebreos murieron en el río. Ahora Dios está utilizando el río como un instrumento de juicio sobre Egipto. Faraón no reconoce que Dios tiene poder y autoridad, pero Dios juzga el pecado y muestra su poder y su autoridad. Quiero hacer aquí un comentario sobre los pecados y la justicia de Dios. Tengamos cuidado de juzgar a Dios como injusto en sus juicios. Recordemos siempre que el pecado trae consecuencias y que las consecuencias no vengan inmediatamente no significa que Dios no es justo ni que se olvidó de juzgar. Dios podría haber derramado su ira sobre Faraón en el momento en que estaban matando a los bebés en Egipto, pero no lo hizo. Pero el Dios que es lento para la ira y tardo para la ira, grande en misericordia, en su momento, en el tiempo debido, trajo juicio sobre Faraón y sobre Egipto. Por otro lado, recordemos que aquel pecador que está arrepentido y humillado y busca a Dios, haya misericordia. Por eso es el mensaje del Evangelio una oferta real y genuina de llamar a los pecadores a venir a Cristo y comprobar que Dios es misericordioso. Pero también recordemos que la misericordia nunca es una obligación. Como bien lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 9, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y escuchen lo que menciona el apóstol Pablo aquí en Romanos 9. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece. Alguien puede ver injusticia en Dios, pero lo que debemos saber, queridos hermanos y amigos, es que todos nosotros, si recibiéramos la justicia de Dios, lo que merecemos es la condenación. Entonces, si recibimos misericordia, no es por algo bueno en nosotros, sino como en la misma palabra lo describe, es misericordia, es que Dios ha frenado ese castigo que merecíamos y nos ha manifestado en esa misericordia su gracia salvadora. Faraón, endurecido en su pecado, se obstina contra Dios y Dios decide entonces ponerlo como un ejemplo de aquellos que rebelándose contra Dios, que rechazando la verdad de Dios, la palabra de Dios, los mensajeros de Dios, entonces no reciben misericordia. De veras debería preocuparle a alguien no recibir la misericordia de Dios, porque si no es por la misericordia de Dios, todos seríamos consumidos. Necesitamos estar amparados en la misericordia de Dios y esto es únicamente por medio de una relación real, genuina y espiritual por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Ahora, volviendo a nuestra historia, ¿qué incluía esta plaga o castigo sobre Egipto? En primer lugar, Moisés golpeaba con su vara y las aguas se convertían en sangre. Algunos teólogos liberales quieren explicar aquí acerca de ciertos efectos climáticos y cambios en la naturaleza que hacía que las aguas se transformen de color rojo. Esto debe ser totalmente rechazado y descartado. De hecho, si usted mira en la televisión canales como History Channel o National Geographic, puede ser que incluso entrevistando teólogos tengan esta postura teológica liberal de querer explicar los milagros o las cosas sobrenaturales como efectos de la naturaleza. Esto es totalmente falso y se desarma frente a la narrativa bíblica. Era instantáneo. Golpeó a Moisés con su vara y el agua se convirtió en sangre. Y no es que tomó color rojo, sino que se convirtió en sangre. Era sangre. Algo repugnante. Dice que los peces morían en esos eventos de la naturaleza donde el río cambia de color. Los peces no morían. Pero aquí dice, el río tenía hedor, es decir, tenía un mal olor, un olor a putrefacción. Los egipcios iban a tener asco de beber el agua del río. Además, Dios le ordena a Moisés que a su vez le diga a Aarón, y no solamente Moisés hace esa obra milagrosa general, sino que Aarón también iba a participar con su vara y debía ir y extenderla sobre todas las fuentes de agua en Egipto, sobre todos los ríos o ramas de ríos, sobre arroyos, sobre estanques, hasta si había un depósito de agua, la vara de Aarón tocaba allí y se convertía en sangre. El juicio que venía era fuertísimo, era muy grave. Los egipcios dependían en gran manera del río para muchas cosas. Era la fuente de agua, la fuente obviamente de la cual bebían, pero también se alimentaban sus ganados, también irrigaba las plantas, también proveía el sustento para muchos en sus trabajos. Siempre el agua era necesitada, pero además los confrontaba con su creencia y sus deidades. Voy a mencionar algo de esto más adelante. Entonces Moisés y Aarón hacen lo que Dios le mandó. Este milagro entonces primero es realizado enfrente de Faraón. Posiblemente hasta Faraón estuviera en el río, cerca del río, y él mismo de forma presencial comprobó que el agua se convirtió en sangre, vio a los peces flotar muertos, llegó la putrefacción de ese olor a su nariz y se dio cuenta que había sido el poder de Dios. Una pregunta frecuente que se hace sobre este pasaje es acerca de lo que hicieron los hechiceros, porque los hechiceros, dice el texto, que hicieron lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde tomaron agua los hechiceros para convertirla
en sangre, siendo que el milagro dice que esto lo había hecho Moisés. Bueno, lo que yo entiendo en este texto es que Moisés lo hizo sobre el río Nilo en presencia de Faraón, pero luego Aarón lo hizo sobre otras fuentes de agua, y es posible que alguna de las fuentes de agua todavía no había sido convertida, y eso utilizaron los hechiceros para hacer su demostración. Podemos poner en duda si realmente hicieron el milagro como tal, transformaron el agua en vino, o hicieron, como algunos dicen, esa especie de encantamientos o ilusiones ópticas o artilugios y tiñeron el agua para demostrar de que ellos también tenían el mismo poder que se manifestaba por medio de la vara de Aarón y de Moisés. Independientemente de cuál sea la postura sobre esto, lo que debemos considerar es que estos hechiceros no estaban ayudando en nada ni a Faraón ni a Egipto. Porque si quisieran hacer algo bueno, lo que deberían haber hecho era a la inversa, es decir, convertir el río con sangre nuevamente en agua. Pero lo que hicieron en realidad fue traer más castigo. Dios aún puede utilizar a las fuerzas del mal y a los impíos para aumentar el castigo sobre una nación. Incluso esto operó en perjuicio del propio Faraón, porque quizás viendo que también los hechiceros y los magos de Egipto lo hacían, el corazón de Faraón se cerró aún más. Y las personas que se oponen a Dios y a su voluntad generalmente abren su corazón para recibir otras fuentes de guía. Generalmente lo hacen con falsos maestros o con hechiceros o con brujos, con gente que quiere demostrar que tiene algún poder en el área espiritual. El que se cierra a recibir la influencia del Dios verdadero se abre ante la influencia satánica y maligna. El que se cierra a humillarse frente a la voluntad de Dios se endurece en su corazón y tiene mayor castigo. Entonces dice el versículo 23 que Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Primera plaga, pero segunda demostración de ese poder de Dios. Un castigo muy grande que no solamente había afectado en ese momento a Faraón, sino que afectaba a toda la nación. Dios ya estaba empezando a tratar con los egipcios en sí, que veían cómo Faraón se resistía a hacer la voluntad de Dios manifestada por Moisés, pero también veían las consecuencias. En algún momento los ojos del pueblo se abren y se dan cuenta de que estaban siendo guiados por alguien que tenía pretensiones que eran falsas, que no era un verdadero Dios y que no tenía poder para oponerse al Dios verdadero. Ahora, consideremos, hermanos, a la luz de este texto, la importancia que tenía el agua para la vida, para las personas en Egipto, para los ganados, para los cultivos. Pero también debemos vincular esto con los cultos paganos que los egipcios realizaban en el río Nilo. De hecho, el mismo Nilo era considerado como un dios. Tenían un ídolo que en la lengua egipcia se llamaba Hapi, que es el padre de los dioses, vivificador, generador de fecundidad y fertilidad. Así se expresaba en la lengua egipcia. Dice, este país debía al Nilo tan gran fertilidad que no es extraño que los supersticiosos egipcios hicieran de él un dios. Así es que celebraban en su honor fiestas llamadas nilíacas. Además, el Nilo era una de las formas bajo las cuales adoraban a Osiris, el dios más importante del panteón egipcio. Al dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad, también se le atribuyen la invención de la agricultura y la religión. Imagínense el lugar que tenía.
Los egipcios hicieron de la bendición que Dios les había dado en el Nilo un Dios con minúscula. Y todas las bendiciones que se desprendían del Nilo pasaron a ser un ídolo para ellos. Por el Nilo tenían el agua para beber, el agua para los ganados, el agua para las plantas. Pero ellos adoraron al Nilo y adoraron a hombres como si fueran merecedores de la gratitud por las bendiciones recibidas. Dios estaba demostrando su superioridad sobre todas estas deidades falsas. Y aquí, hermanos, podemos llegar a nuestro punto de aplicación, en un sentido, la aplicación principal de este pasaje. Escuche con atención. El ser humano corre el gran peligro de enfocarse en las bendiciones que Dios da y separarlas de Dios como el dador de ellas y hacer de ellas un ídolo, como si ellas mismas fueran la fuente del bien. Esto es lo que los egipcios hicieron con el Nilo. Hicieron del Nilo un dios. Y de las bendiciones que proveían del agua, como aquello que merecía la veneración. ¿Qué cosas pueden pasar en nuestra vida práctica que corren este mismo riesgo de transformarse en un ídolo para nosotros, al cual consideremos como la fuente de nuestra bendición o al cual le rindamos algún tipo de adoración, cuando en realidad son dádivas del Señor? Pienso que para algunos puede ser el trabajo. No ver el trabajo como una bendición que Dios da, una fuente para tener los recursos y las necesidades para nuestro vivir, sino ver el trabajo como aquello a lo cual hay que rendir esa pleitesía y ocupa un lugar tan importante en la vida que prácticamente le roba su lugar a Dios. Para algunos puede ser el dinero o los bienes materiales. Ese es el ídolo que está en el corazón. Y hay un gran problema en esto porque dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, aquella persona que tiene ese ídolo del dinero va a rendirse frente al dinero y hacer todo lo que es necesario hacer porque quiere que el dinero esté en su vida y se manifieste en su vida, trayéndole sin duda muchos placeres, mucho confort, mucha comodidad. Pero entonces pone al dinero en el lugar de Dios, siendo que es Dios el que nos provee los recursos. Para alguien puede ser la familia o pueden ser los amigos. Son tan importantes para esas personas las relaciones familiares o los amigos que Dios es desplazado a un segundo plano. Y entonces para la familia o para los amigos toda la lealtad, toda la entrega, todo el compromiso, pero Dios queda aparte. Para otros puede ser la diversión o el entretenimiento o el deporte o la música. Se puede hacer de esto un ídolo. Son bendiciones que Dios nos da. Qué lindo poder tener un tiempo de esparcimiento. Qué lindo practicar un deporte. Qué lindo es, sobre todo en la niñez o en la juventud, el entretenimiento o la música que Dios ha creado. Pero si esto tiene el lugar central en la vida, en la cual está todo tu gozo, toda tu satisfacción, hasta toda tu dedicación, tu tiempo, tus energías, y Dios queda a un costado, eso es un ídolo. Un ídolo al cual te has rendido. Puede ser una bendición de Dios para tu vida, pero al colocarlo como un ídolo deja de ser bendición y pasa a ser el motivo
de tu desviación y una razón por la cual Dios traiga juicio sobre tu vida. Podríamos mencionar otras, pero he mencionado el trabajo, el dinero, los bienes materiales, la familia, los amigos, los entretenimientos. Que eso no ocupe en el lugar que solo Dios puede ocupar, porque Él es la fuente de toda dádiva y bendición para nuestra vida. Y recuerda esto, los egipcios se equivocaron en esto, hicieron de las bendiciones de Dios un Dios, rechazando al Dios verdadero y viendo a las bendiciones como lo que merecía la adoración, o en cierto caso atribuyendo esas cosas a aquello que no es Dios. Entonces, dos reflexiones sobre la bendición de Dios y vinculando este pasaje con otros pasajes. En primer lugar, pensemos cómo necesitamos el agua para vivir. Así me decía una hermana que aquí se había ido el agua. Qué problema, ¿verdad? Cuando se nos va el agua. No tenemos agua en el baño, no podemos tomar agua, no nos podemos higienizar. Si a usted se le corta el agua muy seguida en su casa, sabe lo inconveniente que esto es. Y para los egipcios fue fuerte que se quedaron sin agua, y no era que no solo no había agua, sino que había sangre. Pero ¿cómo necesitamos el agua para nuestra vida física? Piense entonces por un momento, ¿cómo necesitamos el agua espiritual para nuestra vida espiritual? Dios utiliza esta ilustración del agua para hablarnos de la necesidad que tiene el pecador de Cristo. Más adelante en la historia del pueblo de Israel se ve que Dios le da agua al pueblo que estaba en el desierto y el agua brota de una roca. Y la Biblia nos habla de que esa roca es Cristo, que provee el agua que sacia la sed, no solamente de nuestro cuerpo, sino el agua para nuestra alma. Primera de Corintios interpreta este pasaje exactamente de la misma manera cuando dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Has bebido de Cristo? ¿Has hallado la satisfacción en Jesús? Porque todos los que hemos llegado a Cristo y hallado nuestra satisfacción en el agua viva que Él nos da, antes adorábamos ídolos. No es que nacimos siempre, ¿verdad?, siendo fieles creyentes. No, nos convertimos de los ídolos a Dios. Y si no te has convertido, todavía hay ídolos en tu vida y adoras esos ídolos, sea el dinero, sea el trabajo, sean los bienes, sea cualquier cosa en este mundo, pero tienes que entender de que el lugar que tiene tu ídolo es de Cristo. A Él debes adorar, a Él tienes que rendirte, a Él tienes que doblegar tu voluntad. En el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Dios se había vuelto a los ídolos y por eso viene el castigo de Dios y los mandan en cautiverio. ¿Y sabe cómo dice el profeta Jeremías? Se lo leo para que lo escuche. Espantaos cielos, Jeremías 2:12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, la idolatría es dejar a Dios para adorar lo vano, para rendirse a lo que no da nada bueno. Cavar una cisterna en la cual se pone un poco de agua pero luego desaparece, no tiene sentido. Y dejar la fuente de agua viva tampoco tiene sentido. Busque el agua viva, sáciese del agua viva, disfrute del agua viva y no necesitará de ningún ídolo en este mundo, aunque debemos advertir que también el creyente es tentado. Es tentado a veces a cansarse
porque da lugar en su corazón a anhelar las cosas de este mundo. Se aburre de todo lo que Dios da. Como el pueblo de Israel se cansó del maná y de repente estaban anhelando las cosas que había en Egipto. Cuidado con volver a los ídolos. ¿Recuerdan la historia de Jesús con esa mujer que se encontró en el pozo? Dame de beber, le dice Jesús. Y entran todos en una discusión allí, porque ella era samaritana, él es judío. Pero Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué le está hablando Cristo? De la salvación, de la obra que Cristo hace en el corazón del perdido, haciéndole entender de que el agua que él da es vida. No necesita más de las cosas que ofrece este mundo, del pecado para saciar su sed. La sacia en Cristo. En Él hay verdadera saciedad, verdadera satisfacción, verdadero gozo al saberse perdonado y en una relación pacífica con Dios. Entonces la reflexión, hermanos y amigos, es la siguiente. No solamente debemos tener cuidado de valorar más las bendiciones que Dios nos da que al Dios mismo, no solamente tenemos que tener cuidado de hacer de las bendiciones un ídolo, debemos también ver que la mayor bendición que Dios nos ha dado es a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Y por Él, al Espíritu Santo que obra en los creyentes. Jesucristo puede saciar la necesidad principal de nuestra alma. Así como usted necesita el agua para vivir, así como los egipcios necesitaban el agua para muchas cosas en su vida cotidiana, usted y yo necesitamos a Cristo para nuestra vida espiritual. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Has encontrado en Cristo la saciedad para tu alma? ¿Se ha arrepentido usted de su idolatría? ¿De no darle a Jesús el lugar que merece? Y la última, ¿se ha obstinado su corazón, cerrándose frente a la voluntad de Dios, endureciéndose contra lo que Dios le manda hacer por medio de sus mensajeros? Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo, como un mensajero del Señor, rogaba diciendo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Mientras no estén tus pecados perdonados, ¿eres enemigo de Dios? Necesitas ser reconciliado con Dios, y eso es únicamente por medio de Jesucristo su Hijo. Recuerde, Dios es misericordioso. Pero si en los muchos mensajes de Dios y en las muchas exhortaciones de Dios, usted no atiende a la voz de Dios, usted no escucha a los mensajeros de Dios y usted endurece su corazón, con el dolor en mi alma se lo digo, tarde o temprano enfrentará castigo y no tendrá excusa, porque se expuso a la palabra de Dios predicada y a la obra del Espíritu de Dios en su mente y en su corazón, por medio de la cual entiende de que esto no es palabra de hombres o invento de hombres, es Dios llamándole, es Dios diciéndole, arrepiéntase ya de sus pecados, deje su idolatría, deje su religión falsa, deje todo lo que tiene en este mundo que se interpone en el camino con Dios y entréguese al Dios vivo y verdadero. ¿Qué va a recibir usted? ¿Castigo o bendición? ¿Qué es lo que usted quiere? Es muy obvio, diría usted, pastor, ¿quién va a querer castigo? Yo quiero la bendición. Bueno, vea este cuadro. Dios castigando a Egipto transforma el agua en sangre. ¿Saben que muchas veces la descripción de la bendición en la Biblia es descrita como el vino?
¿Qué hizo Jesús en las bodas de Caná? Transformó el agua en vino. El agua en sangre, castigo. El agua en vino, bendición. La sangre nos hace pensar en muerte, en castigo. Y Jesucristo tuvo que derramar su sangre, porque Él sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. El vino, que tiene el color de la sangre, nos hace pensar en el fruto de la vida, en la abundancia, en la bendición de Dios. ¿Ha considerado usted que para que pueda disfrutar de la abundancia espiritual necesita un Salvador? Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No estaba hablando de prosperidad material, estaba hablando de abundancia espiritual, de beber de esa agua viva, de esa roca que es Cristo, de tener esa paz con Dios y esa relación con Dios. Cuando el discípulo de Cristo que se une a una iglesia local participa de la cena del Señor, de algún modo asocia estas dos cosas. La sangre de Cristo vertida en la cruz es la sangre del nuevo pacto, y tomamos del vino que nos hace recordar esa sangre derramada, pero nosotros recibimos la bendición. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Solo aquellos que tienen esta comunión con Él, esta unidad con Él, que están unidos espiritualmente, discípulos de Cristo, identificados con Él y con sus mandamientos, esos tienen vida eterna, porque han confiado en la obra de Cristo. ¿Estás entre ellos? ¿O estás del otro lado, de aquellos que adoran dioses falsos, que se rebelan a la voluntad de Dios, que endurecen su corazón? Este es el clamor de mi parte y la oración de los creyentes aquí, que si hay alguien que no ha experimentado el perdón de sus pecados, vea la misericordia de Dios llamándole por el Evangelio y no endurezca su corazón. Y si eres un hijo de Dios y ves ese fruto espiritual de un discípulo porque amas a Cristo y porque le sigues en obediencia, también adviertes el peligro de los ídolos que pueden desviar tu corazón de la adoración al Dios vivo y verdadero. Hijitos, dice Primera de Juan, huid de los ídolos, huid de los ídolos. Final de este texto dice que se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Es decir, pasaron 7 días desde este castigo hasta que llega la siguiente plaga. Meditaremos en la siguiente plaga, en el siguiente sermón. Pasarán 7 días. Y espero yo que estos 7 días usted pueda considerar cuánto necesitamos la misericordia de Dios y que no se exponga al castigo divino, sino que venga a Dios Padre por medio de Jesucristo, nuestro mediador. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Pedimos que ésta, por tu Santo Espíritu, obre en cada corazón, nos traigas reflexión, edificación. Y quieres tú manifestar, Señor, el poder de tu Evangelio en la salvación de pecadores. Podamos saber de personas que en medio nuestro reconocen la necesidad que tienen de Jesús como su Señor y Salvador y deciden seguirle. La gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús.